donde justamente tuve un proyectil de bala. Felizmente no perjudicó ningún lugar, ¿no? Pero sí logramos dar de baja como a 10 más o menos. Explotaron un coche bomba cerca de mí. Gente nunca vio en ese entonces los derechos humanos, la libertad de expresión de cada persona. Bienvenidos a Memorias del Perú, un podcast donde conversamos de muchos sucesos ocurridos a lo largo de la historia del Perú. Y en el capítulo de hoy exploraremos la historia reciente de nuestro país, la cual se vio marcada por la violencia y el conflicto armado de los años 80 y 90. Un viaje a través de la memoria para entender nuestro pasado y nuestro presente. ¿Empezamos? Empezamos. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Este es un espacio creo importante para nosotros, ya que va a ser para conversar más que nada sobre lo que ha sucedido en los años 80 y 90 en el país. Bueno, nada, ¿qué puedes decir sobre eso? Sí, no, es un tema bastante interesante, bastante amplio, sobre todo porque tenemos muchas versiones, muchas caras a esta moneda. Hay personas que han vivido este conflicto de manera interna como también de manera externa, ¿no? Y justamente tenemos aquí entre nosotros a una persona que ha vivido de primera mano esta experiencia, ¿no? Él es Nilton. Cuéntanos, Nilton, un poco sobre ti y un poco sobre cómo viviste este conflicto de manera superficial. Bueno, en realidad yo no he vivido el conflicto, he vivido en la época en que se supone estaba dándose esto, de manera externa, como se dice. Yo estuve en el 85 saliendo del colegio y postulando a alguna universidad, a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carlos de Cerro del Paso. Así que viví la vida universitaria durante esa época. El clima social en ese tiempo, por ejemplo, era como Universidad Nacional, los alumnos salíamos a hacer marchas y protestas por varias cosas que se veían, ¿no? Incumplimiento de clases, medio pasaje, y hubieron muchas huelgas no solamente de parte de los profesores, sino de los trabajadores mismos que hacían que las clases no fueran continuas. Entonces pasó bastante tiempo. Entonces esa época era de marchas y Claro. Protestas, ¿no? Claro, gracias. Sí, justamente, ¿no? Este clima social como afectó mucho a las personas tanto aquí como en diversas partes del interior del país, ¿no? Sí. Y muchas de esas personas tienen algunos recuerdos como un poco específicos, un poco traumáticos, algunos con respecto a este tema, ¿no? Entonces, Marley, ¿qué nos puedes contar? Claro, como comentaba el compañero Nilton en cuanto al aspecto social, ¿no? Que se vivió en el periodo de los 80 y 90. Bueno, en este caso, mi entrevistado lo describe como algo terrorífico, ¿no? Puesto que fue una situación bastante dura para el Perú. E incluso aquí me comenta, ¿no? Que él fue testigo directo de cómo es que en el distrito de San José del Alto, aquí en Lima, él presenció la muerte de un docente, ¿no? Cómo es que las personas de Sendero Luminoso llegaban directamente y atacaban sin hacer ninguna investigación previa. Asimismo, también me menciona que en aquel periodo de los 85 o 90, él era funcionario de una entidad pública y laboraba en lo que hoy se conoce como el Congreso de la República, anteriormente conocido como Pólvoras Azules. Él presenció, ¿no?, una explosión de un coche bomba que prácticamente impactó junto a él. Entonces, Wow. Son aspectos desgarradores, ¿no?, que han marcado tanto a los que vivieron en aquel contexto. Sí, definitivamente, ¿no? Por parte de mi entrevistado, él me comenta, bueno, él vivió este conflicto de manera muy interna, ¿no? Él estuvo justamente sirviendo durante este proceso de ese conflicto armado, en el cual me comenta que incluso recibió un impacto de bala que no lastimó, no perforó órganos internos,
pero lo recibió, ¿no? Y me comentaba la cantidad de coches bombas que ellos tenían que enfrentar y la manera, lo que él me comenta es de que pues ellos como no tenían los implementos necesarios para combatir esto realmente, ¿no? ¿Qué nos cuentas tú, Yanni? O sea, mira, bueno, yo te hablo desde la experiencia más personal tal vez porque a quien entrevisté fue a mi mamá, quien ella también vivió, o sea, en experiencia propia desde la provincia en realidad. Porque la ciudad más azotada por el terrorismo ha sido Ayacucho, sin duda, ¿no? Y pues en parte de esa región también ha vivido mi mamá, en la mar, en el Brain, ¿no? Una experiencia significativa que ella me cuenta es cuando ahí asumían los líderes o alguna autoridad, pues muchas veces los senderistas eran macabros con ellos, ¿no? Y me cuenta esa experiencia donde vio una persona colgada en un árbol, o sea, decapitada y cosas así. Fue algo traumante para ella y yo como que escuchaba eso y era un shock total. Sí. Y no sé, o sea, eso tomaba ese punto, esa perspectiva de mi mamá también, cómo ella, o sea, aún mantiene eso, ¿no? O sea, es como que, de cierta manera, como tú contabas, o sea, la bala para tu entrevistado es como una cicatriz, ¿no? Pero es una cicatriz como que lo Física. puedes ver, exacto. En cambio, para mi mamá ha sido como que una cicatriz en la memoria. Traumática, definitivamente. Exacto. Justamente hablando de tu mamá, ¿no? Nos preguntamos también cómo ha influido en la población femenina en ese tiempo, ¿no? Muchas mujeres han sido temerarias de este conflicto. Sin duda, o sea, así como creo que también ha habido grupos populares en las ciudades, también en las provincias o en las ciudades más remotas, que es también el Braille, donde yo provengo, se organizaban mediante los comités de autodefensa, así como también he estado en provincias, creo, ¿no? No sé si tú también sabes algo de eso, Nilton. Sí, mira, las ciudades generalmente han sido las menos golpeadas probablemente en esa época, ¿no? En esa época, en Cerro de Pasco, se escuchaba mucho de lo que pasaba en las zonas rurales, que es en donde probablemente ha tenido el foco Sendero. Bueno, no es probable, sabemos que ha sido así. Sí, entonces, sí. sí, sabemos que los mismos rondeos creo que surgen también en esa época, de repente existían más, para poder combatir, ¿no? Respuesta a eso. Sí, o sea. Pero en la ciudad, por ejemplo, lo que más se vivía eran los apagones que justamente eran debido a las bombas que se ponían en las estaciones de alta tensión. Sí, a las torres de Sí. alta tensión. Y yo imagino que eso mismo pasaba, por ejemplo, en ciudades como Huancayo, ciudades como Huánuco, ciudades del centro, en Ayacucho, de repente, Sí, en ¿no? ciudades que se Sí, quedaban sin luz durante un tiempo. Sí, excelente, ¿no? Justamente también tenemos la historia de la entrevistada de nuestra compañera Camila. Ella tenía, nos cuenta cómo lo vivimos aquí en esa parte de Lima, ¿no? Sí, claro. Mi entrevistada durante esos años tenía aproximadamente 20 años. Ella vivía con su familia en Santiago de Surco. Y ella me comenta que durante ese tiempo, Santiago de Surco, o sea, Surco Pueblo específicamente, no era una zona tan urbana. Tenía más viñedos y también es un lugar que está muy cerca de la FARC. Entonces, su familia, a diferencia tal vez de las organizaciones como mencionan mis compañeros, allá solo se cuidaban entre familia, porque no confiaban en cuidarse como comunidad. Lo que a mí me contó fue que su familia ya no dejaba que las mujeres salieran a partir de las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde en adelante era como que un no rotundo, no podían salir porque se enfrentaban, pues, a diferencia tal vez de mis compañeros que mencionan casos específicos sobre Sendero Luminoso, en el caso de mi entrevistada era el miedo al daño que podían hacerle las autoridades que estaban ahí, porque era algo de común saber, o sea, todos los que vivían cerca sabían que si tú ibas de noche cerca o a los alrededores de la base de la FARC, podían violarte. Entonces, era algo que tenían muy mentalizado y por eso no dejaban que las mujeres salieran a partir de las 6 de la tarde. Bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte. Esos rumores sobre las violaciones a las mujeres ha sido algo que hasta ahora me imagino, no tengo mal entendido, como se siguen estos trámites de justicia, ¿no? También así hubieron, también las mujeres formaron parte de, pues ellos
lograron adquirir algunos roles importantes durante ese tiempo, ¿no? Tenemos la exposición de hace algunos años atrás de Claudia Coca, sí, en la cual ella justamente ejemplificaba un poco sobre ese rol de las mujeres, pero dentro del conflicto armado, ¿no? De estas mujeres enfrentándose a tal conflicto. Tenemos a mujeres quizá un poco asustadas de esta situación, ¿no? ¿Y qué nos puedes comentar, Yamil? Sí, mira, bueno, en esa parte, mira, las mujeres vivían como que también de cierta manera era como que una parte estaba el ejército, otra parte estaba Sendero Luminoso, es como que se veían en esos dos flancos, donde ellos, o sea, estaban en peligro inminente, o sea, no solamente las mujeres, también los niños, hasta los mismos varones, ¿no? Y en ese sentido, continuando con esa línea, es como que las mujeres allá en provincia más que nada se organizaban, pues, o sea, muchas veces los varones salían a hacer frente a los al Sendero Luminoso, o sea, estaban en batalla ellos, o sea, el ejército muchas veces no podía o no tenía la misma no sé, porque no conocían el territorio y muchas cosas, y es que en eso es que las mujeres se quedaban en los pueblos, y ellas tenían que resguardar el pueblo, o sea, no sé, cogían un palo, amarraban un cuchillo, era su manera de defenderse, porque no muchas sabían o dominaban agarrar un arma, y también era la escasez de las armas, porque no era pues común agarrar un arma, ¿no? Claro. Un tema bastante curioso realmente, ¿no? Porque si no tengo mal entendido, también justo en esos tiempos se dieron lo que vienen a ser los vasos de leches, los comedores populares en estos distritos aledaños. Sí. Podemos hablar de María Elena Moyano, o sea, es una mujer muy representativa en la ciudad, siendo ¿no? O sea, quien luchó también contra el terrorismo en esos tiempos, sí, ¿no? Así es. Sí, por ejemplo, yo creo que también podemos resaltar acá bastante que hay como que esta dicotomía en el papel de la mujer. Por un lado, hubieron mujeres que fueron parte de la defensa frente tanto a Sendero Luminoso como frente a las Fuerzas Armadas, pero por otra parte también las mujeres como que fueron perpetuadas en ese papel de que debían estar en casa, como en el caso de mi entrevistada, y que no podían salir más allá de una hora, o los hombres eran los que tenían más seguridad, por así decirlo, en las calles, ¿no? Sí. Totalmente, ¿no? Justamente, ¿no? Él, como mi entrevistado me comenta que él vivió de primera mano esta experiencia en la cual a su profesor, como le vinieron a atacar dos hombres encapuchados y armados, ¿sí? Para empezar a instruirle o a enseñarle sobre esta idea comunitaria, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? Hay esas dos caras de la moneda en la cual los senderistas nos defienden del Estado y la otra cara en la cual las Fuerzas Armadas nacionales nos defienden de los senderistas, ¿no? Es un poco caótico. Sí, pero también como no sé si recuerdan en uno de los documentales o videos que nos mostró el profesor, se veía que el mismo poblador en las zonas altoandinas ya no tenían la certeza de quién estaba viniendo, porque podía ser los mismos grupos senderistas o terroristas o el ejército, que venían a maltratarlo muchas veces. Estando yo en la universidad nos enterábamos muchas veces, porque a veces conversábamos con gente que venía a vender sus cosas a los mercados, que los militares llegaban y se llevaban a sus carneros para ganado. Y venían los senderistas y hacían lo mismo. Entonces, sí, no es como ya no se sabe realmente a qué van a apoyar o a qué lado ponerse, ¿no? Mi entrevistado me comentaba que las torturas de estos grupos senderistas, él me comentaba que atrapaban a las personas y como para torturarlas con alicates les arrancaban los dedos. Las uñas. Los dedos, les arrancaban los dedos de las manos o los pies. Y era una tortura de los senderistas a estas personas que raptaban, ¿no? Cuánta crueldad. No, pero también es... sí. Ya. Continuando, sí, de hecho esos actos fueron muy macabros, y viéndolo desde otra perspectiva, mi entrevistado, bueno, él formaba parte, ¿no?, de las Fuerzas Armadas en aquel entonces. Él me comenta desde una manera concientizadora, por así decirlo, porque menciona que no solo eran los grupos de Sendero Luminoso, sino inclusive los mismos que conformaban las Fuerzas Armadas, porque menciona, ¿no?, que a veces ellos iban a lugares, por ejemplo, como Ayacucho. Ellos tenían la orden prácticamente de, si ven a alguien que
bueno, ostentaba ser una persona de Sendero Luminoso, simplemente atacarlo sin realizar investigaciones previas. Entonces, era una situación bastante caótica, ¿no? Lo que se vivía en aquel entonces. Sí, o sea, mira, nos damos cuenta en esa misma línea de cómo ellos percibían, o mejor dicho también, o sea, eso puede ser visto en la película, no sé si han visto La Boca del Lobo, Sí. o en La Boca del Lobo. Sí. O sea, es como se muestra, ¿no? O sea, como los pobladores, bueno, Chuspi creo que se llamaba en la película, eran azotados tanto por parte del Sendero Luminoso y del ejército, ¿no? Claro, de hecho en la película se puede evidenciar, ¿no? Cómo el abuso de poder por parte de las autoridades, en este caso los militares, contra la población, y a su vez también cómo repercutía, ¿no? Todos los grupos senderistas. Era todo un conflicto. Sí. Hay una situación que justo mencionábamos al inicio, antes de empezar en nuestro podcast, que era la relación, cómo cambió la relación familiar, ¿no? A raíz de esto. Mencionabas que, por ejemplo, las chicas preferían quedarse por decisión de los familiares. En el caso de Pascua, yo tengo 2 hermanas también, y sí, ellas a partir de las 9 de la noche ya no salían, ya por un tema de que cuando habían estos apagones, generalmente al que estaba en la calle los agarraban y los metían como presuntos terroristas. Sí. Entonces uno tenía que cuidarse mucho de estar en la calle a altas horas de la noche. Claro, y aquí podemos ver, entre la experiencia que cuentas y la que yo comenté, que las mujeres durante ese tiempo no tenían que cuidarse solo de los senderistas o solo de que las arresten por ser senderistas, sino también del mismo abuso por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, en el caso de mi entrevistada, no era algo opcional poder salir, era algo que su propia familia había impuesto como una regla. No podían salir más allá de las 6 de la tarde, porque si salían era muy claro, muy inminente ese peligro que había, y era algo que sabía la comunidad. Entiendo, entonces realmente de por sí la sociedad en ese tiempo no sabía de qué bando estar. Ahora me pregunto yo, ¿de qué bando estaban entonces los medios de comunicación? Porque conocemos un poco de los medios de comunicación que son un poco peliculeros, un poco mentirosillos, ¿no? Ahí, recordemos que era la época de Alan García. Sí. Alan García postuló en el 85, se eligió como presidente. Él realmente tenía una locuacidad, pero admirable. Todo el mundo lo seguía. Yo mismo era un admirador de Alan García. Y luego de eso empecé a odiarlo. Pero, sí, es cierto. Pero durante su gobierno empezó muy bien, pero se fue cayendo poco a poco. Claro. Corrupción y todo eso que vino justamente a ver el tema de las... Sí, o sea, como también la misma, o sea, los medios de comunicación pintaban todo esto, ¿no? O sea, es como que se hacía ver a los que eran de las comunidades altoandinas, o los marcaban o los marginaban como terroristas, hasta los estudiantes mismos así como terroristas, ¿no? Y más a los que eran estudiantes de educación o de las carreras sociales y todo eso, ¿no? Algo muy característico de los medios de comunicación es que ellos simplemente generalizaban lo blanco y lo negro y listo. Exacto. ¿No? Y era como, en lo negro también hay algo blanco y en lo blanco también hay algo negro. Claro. Hay muchos grises, y también creo que todos recordaremos que los medios de comunicación empezaron a hablar sobre estos temas cuando cuando fue el primer atentado que hubo en Lima. Sí, creo que es en la calle Tarata. Sí, si no me equivoco. Es muy sí, cuando pasaron muchas cosas en Ayacucho principalmente, los medios de comunicación acá no lo veían como algo relevante, no era algo importante, hasta que pasó acá. Cuando pasó acá recién empezó a salir todo este tema, a informar sobre todo lo que estaba pasando, y entonces también podemos ver cómo todavía se perpetuaba la idea de la centralización, de que si no pasaba en Lima no era importante. ¿Sabes qué puedo decir? Para cerrar la idea, en realidad, si me pongo a analizar mejor eso, mira, yo estaba en una ciudad como Cerro de Pasco, que es una ciudad de repente de segundo orden a nivel de Perú, de repente tercer orden. Pero aún así, en la ciudad no se sentía mucho este flagelo. Exacto. Escuchábamos.
Imagínate si en Cerro de Pasco, que era una ciudad allá en la provincia de Cerro de Pasco, no se escuchaba mucho, en Lima era mucho menos. Mucho menos. Entonces, para que tengan una idea nada más, estando allá en Cerro de Pasco, como universitario, escuchábamos y no sentimos hasta que la primera vez hubo un apagón y habían volado una torre de alta tensión. Y ahí sí, digo, no, pues, son terroristas. Y ahí empezó todo este tema, el miedo y todo eso, ¿no? Sí. Claro, Sí. Viéndolo también de otro lado, ¿no? Como en las zonas rurales, por ejemplo, de la selva, si bien es cierto, no tuvo mucho que ver en el ámbito del contexto de Sendero Luminoso, pero también marcó gran parte, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los medios de comunicación, mi entrevistado me menciona que, por ejemplo, eran muy escasos, no existían las televisiones, sino sobre todo primaba lo que son las radios, y a partir de ello no se lograba informar mucho a la población, sino solo se informaba, por ejemplo, como las cochebombas, muertes, pero en cuanto al terrorismo en sí, era muy escaso. Entonces también se puede evidenciar esa gran desinformación, ¿no? Y cómo es que ha repercutido para los pobladores. Dicha desinformación que pues nos ha traído a lo que es la actualidad, ¿no? Lo que realmente los estudiantes conocen o conocemos de este conflicto armado interno son o propias experiencias de familiares, o si no son experiencias de nuestros familiares, pues es lo poco que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Y cómo cómo este conflicto armado se ve ahora aquí, ¿no? Escaso, ¿no? No se conoce realmente esta situación o simplemente se ignora, pero aún hay como antecedentes, hay todavía huellas de este conflicto armado actualmente, ¿no? Y en las huellas podría decir yo que existe resentimiento de una parte y de otra parte. Hay muchas víctimas y en la otra parte también han habido víctimas. Estamos hablando, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y de los pobladores. Y estos que mencionábamos hace un momento, que estaban en la mitad, que hasta ahorita no tienen confianza en el Estado. Ahorita siguen buscando justicia sobre eso, ¿no? O sea, entonces, imagínate, yo como desde mi perspectiva veo tres perspectivas. Uno que han sido las víctimas, unos victimarios y unos que han estado en el medio, por decirlo. Sí, sin duda. Entonces, creo que el tema de la reconciliación es un tema en el que debemos de trabajar. Aún tenemos personas aquí, peruanos heridos, ¿no? Sí. Tenemos peruanos heridos, confundidos, tanto sobre todo este tema de, pues, las personas de provincia también se sienten muy heridas, ¿no? Con respecto a las personas de aquí del centro o del norte, ¿no? Que casi no mucho, como no tuvo mucho impacto allí, pero y no, quizás no se pueden sentar a conversar, pero cuando uno les pregunta, como sale a relucir, ¿no? Este dolor que sienten realmente, ¿no? Y creo que también hay algo muy importante que mencionar, que por lo menos desde la perspectiva que yo pude recoger, hubo mucho esta idea de que como ya pasó, ya no se vuelve a mencionar. Yo lamentablemente conozco a personas que son jóvenes que no tienen ni la menor idea de quién era Abimael Guzmán, o no tienen ni la menor idea de lo que era Sendero Luminoso. Entonces, frente a esto, podemos hacer una comparación de cómo los jóvenes acá en Lima, no estoy segura también si en las provincias, yo creo que tal vez no, porque tienen familiares que han sido víctimas. Entonces, acá otra vez ocurre, ¿no? Lo que mencionábamos del caso de la televisión, que como ya no pasa acá, no importa, se deja en el olvido. Sí, eso es algo que me recomendaba, tal vez como recomendación ponía mi mamá, es como que hay que saber de nuestro pasado para que no se vuelva a repetir, porque, o sea, lo del terrorismo no ha sido algo ligero, así como te mencionaba, ¿no? O sea, habían cicatrices físicas, como también había cicatrices internas o emocionales. Eso es cierto. ¿no? Exacto, y es lo que marca tal vez a ellos, y es como que yo me quedo con esa idea de, ok, tengo que tener mucho en cuenta esto. Porque... Entonces, la diferencia primordial, creo yo, es justamente la existencia de las redes sociales. Podemos tener la posibilidad de primera mano saber qué está pasando en Cerro de Pasco, que es el lugar donde yo vengo, o de repente en el norte, o en la selva, o de repente en Ayacucho y más al sur.
Claro, estamos, ¿no? Entonces, sí hay una posibilidad de poder cruzar información que antes no se tenía. Exacto. Entonces, esa diferencia creo que sí ahora puede hacer la gran diferencia en el tema de poder de repente conciliar mejor las ideas, seguir reconciliándonos y que por ahí lleguemos a un acuerdo, porque como escuchábamos, todavía hay resentimientos por algunos lados. Bueno, sí. Bueno, para ir cerrando este podcast que me pareció muy espectacular, no sé qué podemos decir, chicos, algunas palabras para finalizar, porque hemos estado hablando en el ámbito social, valga resaltar este punto, o sea, porque todo lo que hemos hablado, creo que para información de este podcast también es del ámbito social. Este ámbito social que forma parte de nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Creo que Por como supuesto. peruanos merecemos y debemos saber estas cosas, ¿no? Sí. No es algo que solo se debe quedar aquí en Perú, ¿no? No es claro que, se quede en mi familia en una conversación de un almuerzo familiar y ya, ¿no? Sino es algo que está repercutiendo en nuestra educación, en nuestro contexto social, en muchos aspectos más, ¿no? En nuestra convivencia con las demás personas, ¿no? Claro, desde mi perspectiva considero fundamental, ¿no? Que nosotros como una nueva generación debemos mantenernos informados y conocer la realidad que, bueno, prácticamente es desconocida. Como mencionó acá nuestra compañera Camila, hoy en día los jóvenes, muchos desconocen estos temas, que creo que es fundamental no solo para concientizar, sino para, como mencionaste, no volver a repetir todo eso que fue tan caótico, ¿no? Sí, claro, no solo como mencionan ustedes para concientizar, para saber, sino porque este conflicto interno también no es algo que es parte de nuestra identidad, es algo que es parte de lo que han vivido los peruanos, de lo que convierten a los peruanos en lo que son ahora, en lo que son ahora, en toda esta concientización de saber de que no es solo lo que pasó el Perú o no es solo lo que pasó el país, es lo que me hace ser consciente de qué tipo de persona estoy siendo, de que ser peruano no es solo lo de ahora, es recordar lo del pasado y tener eso en la memoria y no dejar que nunca se olvide. Y también para saber cómo dirigir realmente el país, ¿no? Somos la generación que va a poder dirigir este país. Solo de mi parte, yo creo que, como lo decías al inicio nada más, este es un tema muy interesante y realmente nos quedamos cortos en el tiempo. Bueno, nos quedamos cortos. Cerramos así el podcast con este podcast que llamamos Memorias del Perú. Y pues bueno, ha sido un gusto, chicos. Gracias por compartir este espacio.